Hola a todos, mi nombre es Gabriela González y el día de hoy hablaremos sobre la interpretación de pruebas de función hepática. Comenzaremos hablando un poco de la anatomía y de las funciones del hígado. Es importante recalcar que el hígado es un órgano vital para todos los seres humanos. Se encuentra localizado en el cuadrante superior derecho del abdomen. Anatómicamente es de color marrón o rojizo oscuro y tiene forma de cono. Se divide por dos lóbulos, el izquierdo más pequeño que el derecho. Esto es gracias al ligamento falciforme. Dentro de sus principales funciones encontramos, primero, la conversión de sustancias nitrogenadas como el amoníaco tóxico en urea, la cual es uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas y será excretada por la orina, así como también la eliminación de los compuestos potencialmente tóxicos. En segundo lugar, tenemos la síntesis de proteínas y lípidos. Tercero, producción de bilis, que ayuda a transportar los desechos y a descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión. Cuarto, la regulación de la coagulación sanguínea y el almacenamiento de hierro que contribuye con el procesamiento de la hemoglobina. Y quinto, conversión del exceso de glucosa en glucógeno para ser almacenado y posteriormente ser utilizado para obtener energía. Dentro de las pruebas de función hepática, vamos a tener aquí que se caracterizan dependiendo de cuál evalúa mejor la función del hígado. Las primeras son aquellas que nos hablan de la lesión hepatocelular y también de la integridad de los conductos biliares y del drenaje hacia el duodeno. Encontramos entonces las bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransfertidasa, de las cuales hablaremos más adelante. Las segundas son las pruebas de síntesis de proteínas, que como su nombre lo indica, nos permiten conocer si el hígado es capaz de generar la producción de las mismas. Dentro de estas tenemos TP, INR y albúmina. Comenzando entonces con la prueba de la bilirrubina, debemos comprender cómo es la formación de esta en el cuerpo. Aproximadamente el 85% de la bilirrubina proviene de la destrucción diaria de los glóbulos rojos, que ya han cumplido el periodo de 120 días. Al envejecer estos, los sistemas metabólicos se hacen menos activos y más frágiles. En este momento, la célula se rompe al pasar a través del vaso. El otro 15% proviene de la eritropoyesis ineficaz de la médula ósea y también de las hemoproteínas del hígado. La hemoglobina liberada es fagocitada casi de inmediato por los macrófagos en muchas partes del organismo, especialmente las células de Kupffer hepáticas. El grupo hemo restante va a permitir que el hierro sea liberado a la sangre y es transportado por la transferrina a la médula ósea para la formación de nueva hemoglobina, o también al hígado y a otros tejidos para almacenarla. El otro producto de la desintegración de la hemoglobina es la biliverdina, la cual es convertida en bilirrubina no conjugada por la acción de la enzima biliverdina reductasa. Una vez sintetizada la bilirrubina, esta debe ser excretada a través de los siguientes procesos. Primero, el transporte de la bilirrubina no conjugada, la cual debe circular en el plasma unida a la albúmina. Puede aparecer también bilirrubina libre, es decir, que no se une a la albúmina. Esto se presenta en condiciones en que la cantidad de bilirrubina supera la capacidad de unión de la albúmina, existe hipoalbuminemia o hay presencia de sustancias y factores que debilitan esta unión. El segundo es la captación de la bilirrubina por las células del parénquima hepático, donde esta es captada por receptores específicos del polo sinusoidal del hepatocito, pero debe separarse de la albúmina para poder ingresar a este. Una vez en la célula hepática, el hepatocito toma la bilirrubina y la une a proteínas como la ligandina y las proteínas Y y Z para ser transportadas al retículo endoplasmático. En tercer lugar tenemos la conjugación de la bilirrubina. Principalmente el 80% se conjuga con ácido glucurónido, formándose monoglucurónido de bilirrubina por la acción de la enzima UDP-glucoroniltransferasa, y en menor proporción se genera diglucurónido de bilirrubina. La bilirrubina, que ahora es directa, es tomada por los lisosomas y el aparato de Golgi y es sacada activamente hacia los canalículos biliares y de estos hacia la vesícula biliar y posteriormente al intestino. La bilirrubina conjugada que llega al duodeno es en parte reabsorbida por la mucosa intestinal y por la circulación enterohepática. La mayor parte vuelve al hígado y reinicia todo el proceso. El otro
porcentaje, por acción de las bacterias intestinales, se transforma en urobilinógeno y se excreta por la orina, ya que llega al riñón por la circulación general y filtra a través de los glomérulos. El resto se eliminará por las heces en forma de estercobilinógeno. Entonces, la bilirrubina total, que es la suma tanto de la directa, o también conocida como conjugada, y de la indirecta o no conjugada, es en total de 0.3 a 1.3 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, para que nosotros podamos conocer exactamente el lugar anatómico donde se está generando la lesión, vamos a tener que pedir una bilirrubina directa que tiene un valor de 0.1 a 0.4 miligramos sobre decilitro y que ésta se encontrará aumentada, como ya vimos, el hecho de que ésta se produzca y se conjugue dentro del hepatocito, esto nos indica que la persona se encuentra dentro de un proceso de disfunción hepatocelular. O por el contrario, que hay una obstrucción biliar que impide que esta bilirrubina sea eliminada y empiece a acumularse. Cuando hablamos de la bilirrubina indirecta, vamos a tener que sus valores en promedio van de 0.2 a 0.9 miligramos sobre decilitro. La hiperbilirrubinemia no conjugada tiene tres principales causas patológicas. Dentro de la primera son los trastornos hemolíticos, en los cuales hay una rápida destrucción de los glóbulos rojos que genera mayor cantidad del grupo hemo. Dentro de estas tenemos las de tipo hereditario, como la drepanocitosis, esferocitosis o deficiencia de enzimas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y también vamos a tener los de tipo adquirido, en las cuales está el síndrome hemolítico urémico, la hemoglobinuria paroxística nocturna, y por último, la tercera causa es la eritropoyesis ineficaz, que es cuando existe deficiencia de cobalamina, folato o hierro. Si se descubre que la causa no es un trastorno hemolítico, podemos pensar en problemas relacionados con la captación o conjugación. Si hablamos de la conjugación, nos referimos a trastornos hereditarios como el síndrome de Gilbert, en donde hay una deficiencia de la UDP-GT. Y en cuanto a la captación, se puede presentar por fármacos como la rifampicina. Esta imagen refleja un resumen tomado del libro de Fundamentos de Interpretación Clínica de los exámenes de laboratorio, en el cual nos habla que según nuestros resultados y viendo qué bilirrubina se encuentra más aumentada, podemos pensar en diversas patologías. Como ya lo dijimos, la bilirrubina directa puede generar disfunciones hepatocelulares, recalcando aquí enfermedades como la cirrosis hepática, la colestasis, las infecciones y la colangitis. Dentro de la obstrucción biliar tenemos la coledocolitiasis, que es muy frecuente en los pacientes, y los procesos carcinomatosos, así como también la pancreatitis. En cuanto a la bilirrubina indirecta, como lo dijimos, tenemos los procesos hemolíticos y también los síndromes clínicos. Continuamos con las aminotransferasas, o también llamadas transaminasas. Estas van a tener un papel muy importante en el metabolismo de los aminoácidos y van a ser las encargadas de transferir grupos aminos al cetoglutarato para formar el glutamato. Vamos a tener dos tipos principales. La primera, conocida por sus siglas ALT, que significa alanino-aminotransferasa, y la segunda, conocida por sus siglas AST o aspartato aminotransferasa. Estas enzimas tienen vidas medias en sangre de 17 a 47 horas respectivamente. Cuando hablamos de la ALT, vemos que su valor normal es entre 7 a 41 unidades litro. Esta va a ser la transaminasa que se encuentra principalmente en el hígado en grandes cantidades, y es por lo cual ha sido utilizada como indicador de lesión hepatocelular. La AST tiene un valor normal de 12 a 38 unidades litro. Va a estar presente en muchos más órganos, como en el corazón, el músculo, los riñones, los pulmones, el cerebro y el intestino, y esto hace que esta no sea tan específica en cuanto a la afectación hepática, ya que está también elevada en padecimientos del músculo cardíaco y esquelético, así como el infarto del miocardio y la hemorragia cerebral. Los niveles de las aminotransferasas van a aumentar cuando se producen lesiones hepatocelulares agudas, aumentando de gran manera en especial en las hepatitis virales, lesiones por tóxicos, hipoxia e hipoperfusión. ALT, al ser la más específica, la vamos a encontrar en trastornos hepáticos como hepatitis, infecciones, cirrosis, cáncer de hígado u otras enfermedades, mientras que AST, al ser más sensible, la hace útil en el diagnóstico de enfermedades crónicas o infiltrativas.
Otra característica importante es que si bien ALT se encuentra en mayores cantidades que AST en la hepatitis aguda, va a ser AST la que se encuentra en cantidades mayores en las hepatopatías alcohólicas e infecciones fulminantes por ecovirus. La relación AST-ALT tiene un valor promedio de 0.8. Siguiendo con la fosfatasa alcalina, debemos recalcar que esta enzima realiza la transferencia de un grupo fosfato donador a otro aceptor. En la actualidad se consideran 5 formas moleculares distintas: la hepática, la ósea, renal, intestinal y placentaria. De ellas, la renal solo aparece en la orina en ciertas circunstancias, la placentaria solo durante el tercer mes de embarazo, la forma intestinal solo después de comidas, y esta tiene una vida media muy corta. Por eso, las más importantes son la hepática y la ósea. Su valor normal es de 33 a 96 miligramos unidades litro. Esta enzima varía según la edad, por eso los niños con crecimiento normal tienen valores de fosfatasa significativamente elevados en suero, debido a que ésta se origina por parte del hueso, en especial en los adolescentes en fase de crecimiento rápido. Por esta razón hay una elevación de fosfatasa alcalina. Cuando otras pruebas de función hepática son normales, lo que debemos considerar es que puede referirse a alguna enfermedad de los huesos. Si bien tiene gran sensibilidad, también va a tener una escasa especificidad. Como la elevación de esta fosfatasa puede ser de origen hepático o extrahepático, para su distinción es importante determinar otras enzimas como la gamma-glutamiltranspeptidasa. La gamma-glutamiltranspeptidasa es una enzima que regula el transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares y permite la transferencia de glutatión a aminoácido libre. Se encuentra en distintos órganos como el riñón, hígado, vaso y páncreas. La principal fuente de esta es de procedencia hepática. Su valor es de 5 a 58 unidades litro. Se considera un buen marcador de enfermedad hepática biliar y resulta positiva en un 85 a 93% de los casos. Normalmente los niveles sanguíneos de esta son bajos, pero ante lesiones hepáticas suele incrementarse. Además de esto, permite determinar si el aumento de la fosfatasa alcalina es de origen hepático u óseo. En las enfermedades metabólicas de los huesos, las concentraciones de glutamil son normales, por lo tanto, cuando la concentración de fosfatasa alcalina está aumentada, la prueba es útil para distinguir entre enfermedades óseas y enfermedades hepatobiliares. Suele ser la primera enzima que se eleva en sangre cuando se produce una obstrucción de los conductos biliares. Por ejemplo, por tumores que superan 10 veces el límite de los valores normales o por la presencia de cálculos. Por este motivo, la gamma-glutamiltranspeptidasa es la enzima hepática más sensible para detectar problemas de las vías biliares. En las hepatopatías con daño celular se muestran elevaciones de 2 a 5 veces el límite superior de referencia, pero cuando existe colestasis intra o extrahepática, las elevaciones superan incluso 50 a 100 veces el límite de referencia. La encontramos también en procesos como hepatitis y cirrosis. Otra característica que la distingue de otras enzimas es que cuando se emplea para la función del hígado en respuesta a alcohol es mucho más específica, puesto que el alcohol estimula la elevación rápida de la gamma-glutamil en un plazo de 18 horas, aún con ingestas relativamente reducidas y sin otra evidencia de daño hepatocelular, proporcionando una evidencia objetiva de la ingesta de alcohol. 5-nucleotidasa. Son enzimas que se emplean para incrementar la especificidad de la fosfatasa alcalina. Estas se van a encontrar alteradas en las patologías hepáticas, se relacionan mucho con el cáncer pancreático y también cuando existen alteraciones de las vías biliares. Su principal función es la de confirmar el origen hepático de la elevación de la fosfatasa alcalina. Su valor va entre 0 y 11 unidades litro. Además de esto, también la vamos a encontrar elevada en las hepatitis virales, incluso cuando ALT y AST ya se han normalizado. Se han descrito aumentos en los pacientes que tienen cirrosis etílica, cirrosis biliar primaria y colecistitis. A diferencia de la fosfatasa alcalina, la 5-nucleotidasa no se secreta en la placenta y por lo tanto no se ve afectada por el embarazo, razón por la cual
resulta de muchísima utilidad en la detección de colestasis en el embarazo. Tampoco se ve afectada por medicamentos como el alcohol, como lo ocurre en la gamma-glutamiltranspeptidasa, y además presenta valores normales en las enfermedades óseas. Es por esto que la 5-nucleotidasa es un marcador muy específico de las metástasis hepáticas. Continuando con las pruebas, vamos a ver aquellas que nos permiten corroborar que hay una buena síntesis de proteínas por parte del hígado. Tenemos así el tiempo de protrombina. Como bien sabemos, el hígado contribuye de forma muy importante a la hemostasia. Esta se define como todos los procesos que genera el organismo para evitar la pérdida de sangre tras una lesión vascular, ya que el hígado produce algunos de los factores de la coagulación, como el 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, considerando que el factor 2, 7, 9 y 10 dependen de la vitamina K para su síntesis en el hígado. Estos exámenes miden cuánto tiempo tarda en formarse un coágulo en una muestra de sangre. Para ello es necesario que existan todos los factores de la coagulación, que estén presentes en cantidades suficientes y que funcionen normalmente. En caso contrario, se podría generar una coagulación excesiva o sangrados inadecuados. Los valores normales son INR 0.9, 1.1, TP 12 a 17 segundos. El tiempo de protrombina o INR evalúa la función de los factores de la coagulación de la vía extrínseca y de la vía común de manera integrada. Entre los factores evaluados está el factor 1 o fibrinógeno, factor 2 o protrombina, factor 5, factor 7 y factor 10. El INR evalúa también la capacidad del organismo para producir un coágulo en un tiempo razonable. Si cualquiera de los factores anteriores es disfuncional o está disminuido, el TP se alarga. El INR solo debe emplearse en personas sometidas a tratamientos anticoagulantes, como vendrían siendo los cumarínicos. El TP también depende de la síntesis hepática normal de los factores de la coagulación y de una absorción intestinal suficiente de la vitamina K. Por lo tanto, en una lesión grave, aguda o crónica del parénquima hepático, pueden prolongar los resultados, así como la síntesis defectuosa de las proteínas de la coagulación y una absorción intestinal deficiente de la vitamina K. Un ejemplo de esto es la colestasis, dependiente de enfermedades de las vías biliares y una mala absorción de grasas. Gracias a que la vida media de los factores de la coagulación es de 6 horas a 5 días, en los padecimientos agudos del hígado el tiempo de protrombina es anormal desde el inicio de la enfermedad y posiblemente sea una de las observaciones más tempranas dentro de las pruebas que nosotros podemos tener y que nos indicarán la gravedad de la disfunción hepática. Continuando con la albúmina, esta es una proteína sintetizada por el hígado, representa alrededor del 60% de las proteínas del plasma y desempeña funciones muy importantes en el organismo. Su valor es de 4 a 5 miligramos sobre decilitro. Dentro de estas funciones está nutrir a los tejidos, transportar hormonas, vitaminas y fármacos. Esta prueba mide el estado nutricional y la función hepática. Además de eso, su concentración se encuentra disminuida cuando hay alteraciones dentro de la síntesis de los factores que intervienen en su producción, como lo podemos ver en enfermedades hepáticas agudas y cirrosis. Eso es todo, muchas gracias por su atención.